Conflicto Rusia-Ucrania, análisis y dudas. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. Este vídeo busca ofrecer una visión amplia sobre los acontecimientos en Ucrania. Vamos a narrar hechos, analizar contextos y mostrar distintas perspectivas. No se trata de tomar partido, sino de invitarte a reflexionar y sacar tus propias conclusiones. Les recomendamos contrastar la información y verificar las fuentes antes de formarte una opinión. El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de lo que llamó una operación militar especial en territorio ucraniano. Según sus declaraciones, el objetivo era la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, asegurando que el ejército ucraniano estaba controlado por neonazis. Además, afirmó que los líderes de las regiones separatistas del Donbass habían pedido ayuda, denunciando que la población civil estaba siendo atacada por el gobierno ucraniano. Mientras tanto, gobiernos de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, los países de la Unión Europea y el Reino Unido, condenaron el ataque, calificándolo de no provocado e injustificado. También advirtieron sobre las consecuencias catastróficas que tendría para la población civil. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondió en un discurso nacional afirmando que Putin comenzó una guerra contra Ucrania y contra todo el mundo democrático. Aseguró que Rusia buscaba destruir el país y todo lo que los ucranianos habían construido, destacando la resistencia y el coraje de su pueblo frente a la invasión. Pero para entender este conflicto, debemos mirar atrás. Nada de esto surgió de la noche a la mañana. Hay heridas históricas que siguen abiertas, especialmente las que se remontan a los eventos de 2014. Ese año, la suspensión de un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, durante la presidencia de Viktor Yanukovych, desató una ola de protestas en Kiev. Lo que comenzó como manifestaciones pro-europeas terminó en disturbios con víctimas fatales. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Fueron protestas genuinas, impulsadas por el deseo de un futuro mejor junto a Europa? ¿O fueron provocadas por ciertos grupos de poder para provocar un cambio político? En medio del caos, los opositores ocuparon instituciones en la capital, y Yanukovych terminó huyendo del país. La Rada Suprema lo destituyó por abandono de funciones, y Oleksandr Turchinov asumió el control del gobierno y del parlamento, restaurando la Constitución de 2004. Rusia y los líderes de las regiones orientales calificaron estos hechos como un golpe de Estado. Poco después, se celebró un referéndum en Crimea y Sebastopol, donde la mayoría votó por unirse a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas se desplegaron en la península, argumentando que protegían a la población prorrusa y las bases militares allí establecidas. Sin embargo, el referéndum fue declarado inválido por el nuevo gobierno ucraniano y por gran parte de la comunidad internacional. Incluso la ONU reafirmó la integridad territorial de Ucrania. Tras la anexión de Crimea, el gobierno interino ucraniano lanzó una operación militar contra los grupos separatistas del este, dando inicio a la guerra del Donbass en abril de 2014. Y hay otro punto clave que no podemos ignorar: la relación de Ucrania con la OTAN. Desde su independencia en 1991, la posibilidad de unirse a la alianza ha estado sobre la mesa. Pero tras la anexión de Crimea, esa idea cobró más fuerza, convirtiéndose en un objetivo central de la política exterior ucraniana. Para Rusia, sin embargo, esta posibilidad representa una amenaza directa a su seguridad, y por eso se opone tajantemente. Nos gustaría hacerles algunas preguntas para pensar y debatir en los comentarios. No olviden dejar su opinión, porque su punto de vista es importante para nosotros. ¿Tiene Ucrania, como país soberano, el derecho de decidir libremente a qué alianzas pertenecer? ¿Tiene Rusia motivos válidos para considerar una amenaza la posible adhesión de Ucrania a la OTAN? ¿Y qué hay de Estados Unidos? ¿Está en posición de ignorar las preocupaciones de Rusia, recordando su propia reacción durante la crisis de los misiles en Cuba? Ahora bien, este conflicto no solo afecta a la región, sino que involucra a toda la comunidad internacional. ¿Estamos ante un conflicto regional o frente a una nueva forma de guerra mundial en un tablero más pequeño? ¿Fue provocado únicamente por Rusia o Ucrania? ¿O ambos países son piezas dentro de un juego geopolítico mucho más grande? Desde el inicio del conflicto hasta diciembre de 2025, el panorama internacional ha cambiado profundamente. Vale la pena analizar quiénes han salido fortalecidos y quiénes debilitados. Las dinámicas de poder global se han transformado, y las consecuencias de este conflicto se sienten en todos los rincones del mundo.
los invitamos a reflexionar sobre cómo estos acontecimientos han moldeado el escenario geopolítico actual. La guerra entre Rusia y Ucrania ha generado un debate global que abarca sanciones económicas, apoyo militar y la reconfiguración de alianzas internacionales. Veamos algunos de los puntos más discutidos. Las sanciones económicas y el congelamiento de activos impuestos por Estados Unidos y Europa a Rusia han sido objeto de controversia. Se esperaba que estas medidas debilitaran la economía rusa y forzaran un cambio de rumbo, pero su impacto real parece limitado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las sanciones han sido efectivas o simplemente simbólicas? El apoyo militar y financiero de Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania se presenta como una defensa de la soberanía nacional frente a una agresión. Sin embargo, algunos analistas sostienen que detrás de ese apoyo hay intereses estratégicos más amplios, como contener la influencia rusa en Europa del Este. ¿Cuál creen que es el verdadero motivo? ¿Una defensa de la libertad o una jugada geopolítica para debilitar a Rusia? El envío de armas a Ucrania también divide opiniones. Para algunos, es una forma de equilibrar fuerzas. Para otros, solo prolonga un desenlace inevitable frente a una potencia militar como Rusia. ¿Qué piensan ustedes? También, muchas naciones europeas han expresado temor ante un posible expansionismo ruso. Algunos consideran estas preocupaciones legítimas, mientras que otros creen que son solo excusas para justificar futuras acciones militares. ¿Son fundados estos temores o se trata de una estrategia para mantener la tensión y justificar una respuesta preventiva? Recuerden dejar sus comentarios y compartir su punto de vista. Por último, países como Irán y Corea del Norte han mostrado su apoyo a Rusia, lo que muchos interpretan como un intento de fortalecer alianzas frente a enemigos comunes o de aprovechar oportunidades geopolíticas, ideológicas y económicas. Pero la pregunta sigue abierta. ¿El conflicto realmente ha debilitado tanto la capacidad militar rusa, como afirman algunos voceros de la Unión Europea, al punto de necesitar ayuda externa? O más bien, ¿estas naciones apoyan a Rusia buscando beneficios estratégicos, afinidades ideológicas o ventajas económicas? ¿Qué opinan ustedes? Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la postura de Estados Unidos ha dado un giro. Su administración ha abogado por poner fin al conflicto, incluso sugiriendo concesiones territoriales a Rusia. Esto contrasta con la política anterior, que apostaba por una victoria ucraniana. ¿Por qué este cambio tan marcado? ¿Será que el nuevo mandatario ve la situación desde otra perspectiva o simplemente considera que Ucrania no puede ganar y que lo mejor es cerrar el conflicto cuanto antes? Nos gustaría conocer su opinión. El conflicto también ha acelerado una posible reconfiguración de los polos de poder global. Europa, al desvincularse de la energía rusa, enfrenta serios desafíos económicos. Algunos analistas incluso sugieren que el continente podría estar entrando en una etapa de decadencia. ¿No les parece que este conflicto marcó el inicio de una nueva distribución del poder mundial? ¿Podría Europa estar perdiendo protagonismo en este nuevo orden global? ¿Son estas consecuencias imprevistas o parte de un plan más amplio? La guerra entre Rusia y Ucrania deja más preguntas que respuestas. Las verdaderas intenciones de los actores involucrados siguen siendo inciertas, y las consecuencias a largo plazo podrían redefinir el equilibrio internacional. ¿Tuvo realmente Ucrania una oportunidad de salir victoriosa o fue arrastrada a un juego de poder en el que nunca debió participar? Bienvenido al debate. Recuerden, su opinión es fundamental para seguir analizando juntos este complejo escenario. Nos veremos en un próximo video.